vídeo. Sí, sí, no. Estaba yo asustado precisamente, jóvenes, porque resulta que cambié mi internet. Entonces coloqué uno de más fortaleza. Dije yo, ¿cómo así? Entonces me engañaron. Me engañaron, dije, me tumbaron, eché y resulta que no, que era el computador. Entonces, afortunadamente tengo otro aquí repuesto. Bueno, jóvenes, ¿cómo me le fue con ese video? Cortico, pero algo habla, ¿no? Entonces, Bien, profe, Nicolás. muy chévere. Hola Bueno, mucho. bueno, arranquemos con Arianita, que Ariana está hoy muy fuerte. No, Arianita no. Vamos a admitir al señor Pérez, que el señor Pérez hoy no nos ha querido participar. Señor Pérez, buenas noches. Señor Pérez. Señor Pérez, ¿tiene problemas de comunicación o qué? Bueno, va a mirar el chat, a ver. Cuando tengan problemas de comunicación, me escriben por el chat. A ver qué dice el señor Pérez. Señor Pérez. Señor Pérez no dice nada. ¿Lo escuchamos, señor Pérez? Ah, no lo escuchamos. ¿Me escucha, profe? No. No lo escuchamos, no lo escuchamos. Bueno, no se preocupe. Entonces, deja así, señor Pérez. Hablemos con Natalie Montaña. Cuéntame, profe, qué pena que hasta ahorita me di cuenta de conectarme en el link otra vez. Pero, ¿pudiste ver el video? Sí. Sí, profe, sí, lo estaba viendo y lo estaba viendo a poner comparación. Bueno, Natalie, cuéntenos, no todo, una partecita. ¿Qué dice este expositor español, este españolete de cultura organizacional? Pues básicamente está hablando sobre, pues lo que estamos hablando, los incentivos y las cosas que tienen que mover a un personal para poder, pues que la empresa fluya. Sí. Decía que muchas veces esto es súper difícil de manejar también porque es desacomodar a la gente, o sea, acostumbrar a la gente, y, o sea, no, lo entendí así y así me parece así también, o sea, pues, obviamente muchos de los reconocimientos son buenos, sí, y motivan a la gente, pero pues es que en parte también a ti te están pagando por hacer tu trabajo, entonces tú deberías hacer las cosas bien, sí, sin que te estuvieran regalando galletitas como un perrito. Bueno, no es válido, Natalie. ¿Qué dice el señor Duque? Vamos a escuchar el señor Duque. Señor Duque, buenas noches. Profe, ¿cómo está? El señor Duque, que nos le hace honor a este señor presidente, que nos está haciendo quedar muy mal este señor presidente, pero toca tenerle paciencia. Ya, de los pocos Duques buenos que quedamos, toca sacar la cara. Bueno, así es. Ya nos tocó. Ya, no ve que ya que el hombre quiere reabrir todo el comercio, quiere reabrir todo y pues eso es pues un poquito difícil, ¿no? Porque ustedes saben que el contagio no ha disminuido, ¿no? Y ya llevamos, ya vamos en 18,000 muertos. Yo recuerdo, jóvenes, que vi una entrevista de una colombiana viviendo en España, como en el mes de marzo, y ella muy afanada, muy llorosa, decía que en Colombia iban a haber 30,000 muertos. Yo casi que cuando miré ese video me pareció como muy demasiado como timidante, ¿no? Y miren que esta colombiana que era en española no estaba nada lejos de la realidad, porque nos estamos acercando ya a los 20,000 muertos. Cosa que no era sucedido si este señor hubiera cerrado el aeropuerto en el momento que era. Entonces, bueno, ese señor Duque ahí nos toca aguantarnos a ver hasta cuándo. Señor Duque, pero usted es de los buenos. Por eso, profe, por eso le digo, o sea, si los compañeros están de acuerdo que yo soy de los buenos, pues sí, si no, pues tratamos de cambiar. Bueno, señor Duque, ¿qué nos puede hablar del video? Profe, pues del video acerca de la cultura organizacional se tiene que basar primero en una metodología para poder llevar a cabo un buen funcionamiento en una organización. Sí. Todo a raíz de una estrategia y pues el vínculo que hay entre los valores de la empresa y los trabajadores. Entonces, muy bien, tiene que haber una concordancia porque si los colaboradores de la empresa o los empleados no tienen sí, pie con bola con los valores de la empresa, pues no se va a ver reflejado en los resultados para la organización. Entonces, pues tiene que haber mucha química entre lo que en verdad el trabajador es y pues con los valores de la empresa. Si no, muy bien, va a ser señor Duque. una pérdida de tiempo.
Bueno, muy bien, señor Duque. Señor Camilo Gómez. Camilo. Señor profe, yo ahora sí tengo internet Eso, estable, medio estable. bueno, sí, es que a veces se complica la cosa. No se preocupe, Camilo, que yo andaba ahorita por las mismas y pensaba que era mi internet y resulta que era el equipo. Afortunadamente cambié equipo y mejoraron las cosas. Bueno, joven, hábleme un poquito del video, a ver qué entendió. El video que vi, ve como la relación entre también entre pues, empleados y clientes, o sea, como cómo tratar a un cliente que puede ser bueno o malo, pero igual hay que tratarlo bien. También es Correcto, como un punto. correcto, muy bien. O sea, saber tratar, ¿cierto? O sea, que Saber uno, cómo amarrar al cliente, por decirlo así, en cosas coloquiales. muy bien, muy bien. Sí, así es. Parte de la cultura organizacional es eso, aprender a tratar a nuestros clientes internos y externos. Un cliente interno, pues son nuestros compañeros de trabajo, nada más ni nada menos que nuestros compañeros de trabajo, ¿cierto? Ellos son nuestros clientes internos. Y los externos, pues nuestros clientes, ¿sí? Aquellas personas que vienen a solicitar algo en nuestra empresa, una información, una cotización. Exacto. Todos esos clientes que vienen a requerir algo de mi organización. Entonces, si yo tengo unos valores muy bien definidos dentro de ese programa de cultura organizacional, seguramente voy a atender a esos clientes de la manera más eficiente. Bueno, muy bien, jóvenes. Ese era un video para que tuvieran ahí como un pequeño refresco de conceptos de cultura organizacional. Vamos a hablar de estadios en el desarrollo de la cultura, ¿sí? Estadios de crecimiento, ¿cierto? O sea, como etapas, cómo se deben formar esos espacios dentro de la cultura organizacional cuando la estamos implementando, ¿cierto? Entonces dice, la primera etapa se llama nacimiento y primeros años. Estadios en el desarrollo de la cultura. Primera etapa, nacimiento y primeros años. Ahí es cuando la empresa inicia, ¿cierto? Empieza a colocar una actitud, empieza a crear una fuente de identidad, empieza a unificar la empresa, ¿sí? Empieza a buscar que haya mayor integración, que haya claridad en los objetivos, ¿cierto? Y que haya una evidencia de compromiso. Entonces, que haya una actitud diferente, que haya una fuente de identidad, ¿cierto? Que haya una integración para el logro de los objetivos y por último que haya una evidencia de compromiso, o sea, que haya compromiso, jóvenes. Luego viene el otro estadio o la otra etapa que se llama adolescencia de la empresa, ¿sí? Adolescencia, cuando estamos entre los como 13 a 18 años, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la adolescencia de ustedes? Entre los 13 y 18 años. Entonces, ¿ahí qué pasa dentro de los estadios del desarrollo cultural o de la cultura? Ahí hay expansión de servicios, expansión geográfica, adquisiciones, uniones, integración cultural, ¿cierto? Se van creando otras nuevas subculturas, porque recuerden que a medida que van creciendo las empresas como pasa con las grandes empresas multinacionales, se van creando subculturas, ¿cierto? Porque no es la misma forma de comportarse en Estados Unidos, en McDonald's, que comportarse aquí en Colombia, ¿cierto? Son subculturas que se van formando, pero con los mismos valores, ¿cierto? Hay la vocación de más valores, crear más identidad y se enfoca a nuestros colaboradores a que vean y apropien como esa dirección de un cambio cultural. ¿Cierto? Ahí es cuando ya les decimos, bueno, la empresa creció hasta acá, ahora vamos a tener un cambio cultural. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de esa adolescencia. Luego nos vamos para lo que es madurez empresarial. La madurez empresarial es cuando ya nuestros productos tienen una estabilidad o empiezan con una declinación, ¿cierto? Hay más estabilidad dentro de la organización. A veces también hay estancamientos, ¿cierto? Cuando no miramos esos estadios de la
cultura, del desarrollo de la cultura. Entonces, generamos estancamientos, se nos olvida la motivación ya de los colaboradores, ¿cierto? La cultura a veces se vuelve obligada y no innovadora, ¿cierto? Porque creemos que ya que ya estamos maduros, ¿cierto? Esos son como esos estadios, ¿cierto? Entonces, nacimiento, adolescencia y madurez. ¿Listo, jóvenes? ¿Preguntas? Mis estimados jóvenes, ¿preguntas? ¿Todo está No, no, perfecto? señor. No, señor Bueno, profe, todo claro. entonces, modelo organizacional de la cultura. Vamos a hablar un poco de ese modelo y un poco de los componentes. Bueno, los primeros componentes es que tiene que haber un cuerpo de colaboradores que tengan más visualización de los valores en la organización. Que el cuerpo de colaboradores tengan mayor grado de conciencia, ¿cierto? Y en esos 3 modulitos, ¿cierto? Donde haya visibilidad, llamador y se haya sentado valores, ¿cierto? Tenemos otros componentes que hacen que exista ese modelo organizacional. En esos cuáles son la tecnología, el arte, los esquemas de conducta visible. ¿Será que la tecnología no ayuda al modelo de organización cultural? ¿Qué me dice, señor Nicolás Garzón? Señor, ¿Será que la tecnología nos ayuda a afianzar el modelo organizacional de la cultura en una empresa? sí, yo creo que sí, ¿Por qué? porque pues la función de la tecnología es como minimizar el esfuerzo del humano, ¿no? La idea es complementar el Muy trabajo bien, que hace pues un empleado en su empresa. muy bien. Dese en cuenta que la tecnología nos ayuda a comunicarnos de forma mucho más eficiente, ¿cierto? Ahora no es a gritos, ahora podemos comunicarnos con el chat que tengamos en la empresa, con el correo. Y eso nos ayuda a qué? A modelarnos a organización dentro del ambiente cultural, ¿cierto? También tenemos que crear unos valores. Esos valores tienen que ser confortables, ¿cierto? Y medibles con el entorno físico. Tienen que ser confrontables y medibles con el entorno social. Es decir, que si yo coloco tantos valores en una empresa, mi grupo tiene que entenderlo. Y si el grupo no lo logra asociar como sentido propio y como patrón de cultura, debemos medir qué es lo que está pasando. ¿Por qué mis colaboradores no tienen el sentido de pertenencia si lo tengo en el modelo organizacional de la cultura? ¿Por qué? Entonces, tiene que ser medible, ¿cierto? Bueno, luego tiene que haber otra parte importante que son las presunciones básicas, ¿cierto? La relación con el entorno, la naturaleza de la realidad del tiempo y el espacio, es decir, que nuestro colaborador, nuestra organización tiene que relacionarse con todo el entorno, ¿cierto? Tiene que haber una naturaleza de realidad de tiempo y espacio. Tenemos que saber en qué tiempo estamos y en qué espacio estamos, ¿cierto? Naturaleza del género humano, ¿qué será eso? Vamos a ver quién me dice, ¿qué entiende por naturaleza del género humano? Ariana Arte. Ah, pero Ariana tiene problemas con el micrófono. Ariana, ¿me escuchas? No, profe, ya estoy aquí. Ariana, ¿qué entiendes estoy eso aquí, por naturaleza del género humano? Como las acciones que uno da, o sea, de por sí. Sí, o como lo que ya estamos entendiendo que la humanidad está cambiando. ¿Cuántos géneros tenemos hoy en día, jóvenes? El femenino, el 4, masculino, 3, el 3, femenino, el 4. masculino y pues la población LGTB, ¿cierto? Y tenemos que aprender a convivir y a respetar los diferentes géneros, ¿cierto? Esa es una parte de mi valor como colaborador, como persona, como patrón, ¿sí? Que tenemos que entender la naturaleza del género humano. Tenemos que respetar las mujeres, apreciarlas y valorarlas, ¿cierto? Tratar de que la mujer sea lo más importante dentro de nuestra sociedad, ¿cierto? Además, que es lo más importante, porque es la que al final de la humanidad está desarrollando nuevas vidas. ¿Listo?
Entender la naturaleza de la actividad humana. Claro, nuestros colaboradores cuando colocamos ese modelo tienen que entender cuál es la actividad humana. ¿Qué está pasando en estos momentos, jóvenes? ¿Quién me dice qué está pasando ahorita en estos momentos con la actividad humana, con la naturaleza de la actividad humana? ¿Qué está pasando? A ver, Juan Sebastián Parra. Juan Sebastián. Ah, el internet le está molestando. No, no se preocupe, Juan. Entonces, Natalia Ruiz, ¿qué está pasando en estos momentos con la actividad humana? Profe, pues creería que ahora estamos pasando por distintas etapas, ¿no? La parte de la pandemia, como tal, que pues todo el mundo se ve afectado en esto, y también la parte de las personas que quieren sacar provecho de esto, como políticos corruptos, no sé, sus torcidos, sus vainas, Sí. Y también viendo otra cara no sé, tipos de personas que quieren ayudar realmente en toda esta situación. Ahorita están pasando muchas cosas. Des en cuenta cómo la actividad humana cambió, ¿cierto? ¿Cómo cambió esa actividad humana? El tema de productividad, entonces tenemos que conocer la naturaleza. ¿Listo? Luego viene otra fundamental, la naturaleza de las relaciones humanas. ¿Qué será eso, Camilo Gómez? ¿Qué son las relaciones humanas? Deme un concepto propio suyo, señor Camilo. Acá soy profe. ¿Qué será eso, la naturaleza de las relaciones humanas? Las relaciones humanas. Sí, ¿qué es eso? Pues yo digo que es como la forma en que nos tratamos Muy bien. y ayudamos a los demás, pues como muchas personas en este momento también en la pandemia. Sí. Des en cuenta O, que este ha sido colaborar con las empresas que estaban haciendo. Correcto. Muchas cosas así también. Sí, mire, cómo es la naturaleza de las relaciones humanas ahorita. Distintas a las de hace agosto, julio, junio, mayo, abril, marzo. Al 28 de febrero, totalmente diferente, ¿cierto? Nuestras relaciones humanas. ¿Por qué? Porque antes llegábamos a la empresa y saludábamos a nuestra compañera con un abrazo o a un compañero, ¿cierto? Ahora llegamos y es distanciamiento, ¿cierto? Eso si vamos de manera presencial. Pero si estamos en la virtualidad, ¿cómo son las relaciones? A través de las diferentes plataformas, ¿cierto? Antes nos veíamos allá en clase, ¿cierto? Allá en la sede centro. Y a esta hora ya estábamos alistándonos para salir al break. ¿Se acuerdan, jóvenes? Alejandra, Julián, Camilo, ¿sí se acuerdan? Sí, profe. Le iba a decir que no solamente en ese tipo de empresas macro como el que estamos hablando hoy, sino también en el hogar. Ha cambiado bastante, ¿no? Llega cualquier familia y ya uno no puede, pues digamos, en mi casa sí estamos acostumbrados al abrazo, o al beso, al beso en la mejilla y todo, y ya no se puede hasta que pues no haya un proceso de desinfección y demás. Entonces, eso, uno Alejandra. también se siente como que un frenazo, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi casa llega mi papá de trabajar y normalmente siempre era el abrazo y el beso. Y ahora. Y luego ya ahora toca, uno de esa manera va a saludarlo y frena en primera, porque pues no podemos. Correcto, dúchese primero, cámbiese de ropa. Exacto. Y ahí sí puedo saludar. Eso en esas familias. Pero díganse a las familias Exacto. que estaban acostumbradas a reunirse en 10, 20, un fin de semana. Ahora no. Las relaciones humanas han cambiado. ¿Por qué? Porque Sí, puede señor. correr riesgo esas 20 personas. Porque resulta que uno de ellos se fue de rumba el viernes, ¿cierto? Y allá en esa rumba se contagió y entonces en la semana sábado nos reunimos los 20. Es decir, que ya estaría yo contaminando a mis 20 familiares. Entonces, ya ni siquiera aquellas familias que se unían. ¿Quiere decir algo, señor Duque? Señor Duque. No, profe, pues estaba pues acompañando lo que decía Alejandra, es que digamos las familias, pues hay familias que estaban muy separadas y pues que esto ayuda a que se unan mucho más. Muy bien, ese es otro punto fundamental. O pensar que la familia en este momento es importante como antes no lo era. Que es lo más fundamental, ¿cierto? Imagínense de aquellas personas que han tenido que pasar la prueba del COVID, ¿cierto? ¿Cómo retomaron esa experiencia dentro de las relaciones humanas, ¿cierto?
y se dieron cuenta estando en ese proceso de superación, estando en un hospital o en una unidad de urgencias, qué tan importante era la familia, ¿cierto? Porque jóvenes, y la expresión es así, después de que tú llegas a la clínica y eres paciente de COVID, te recogen ahí y nunca más vuelves a ver a tu familiar. Lo ves por chat, por videollamada, y si es fuerte y Dios le concede, regresa a su casa, y si no, no lo vuelve a ver. Mire cómo han cambiado Profe, y no solo por COVID, porque, qué pena. Yo también tuve un familiar que entró Sí. por una afección bueno, no sé, Vascular. bueno, algo del corazón, cardíaco, algo así. Y igual como es una persona que ya pasa los 60 años, entonces lo aislaron, igual no le permitieron la visita, o sea, no tenía nada que ver con el COVID, pero su proceso de recuperación fue muy lenta porque no le permitieron la visita de nadie y era la videollamada que solamente una jefe hacía porque había Colaboró. otra jefe de turno que era mala. que no colaboraba ahí. Entonces, pues, Afortunadamente siempre, logró superar el familiar su percance de salud. ¿Sí, Alejandra? sí, señor, hasta que escuchó la videollamada con los nietos, porque con los hijos y demás, no. Imagínese ese familiar tuyo, cómo está queriendo la vida ahorita, cómo está amando la vida por esa otra oportunidad, cómo la está deseando y cómo le está dando gracias al Todopoderoso por haberlo sacado ese evento, ¿cierto? Entonces, mira ahora cómo son las relaciones, hasta en una etapa de pandemia, que ya esas relaciones de ese meloseo, de ese atributo, de esas cosas positivas han cambiado. Y seguramente terminaremos este año así y así va a ser. Y en las empresas ocurre lo mismo, jóvenes. En las organizaciones, lo mismo. De hecho, como jefe de personal, ¿uno qué hace? Saca una circular donde le ha definido el modelo de bioseguridad para trabajar tanto en casa como en empresa. Y en empresa, resulta que usted estaba acostumbrado a saludar a su partner, a su amigo, con abracito, con beso llano. Ya le toca alejadito, ¿cierto? Y con el codo o de ladito, ¿sí o no? Esos son los cambios que ha sufrido la naturaleza de las relaciones humanas en el ámbito laboral como modelo de organización. Nos hemos tenido que rediseñar nuevamente, rediseñar. ¿Para qué? Para continuar con el ciclo productivo, Bueno, muy bien. Vámonos con las funciones de la cultura. Las funciones de la cultura no puede ser más ni nada menos que otra, que es orientar, guiar el comportamiento, ¿cierto? ¿De quién? De los colaboradores de la organización para el cumplimiento de sus objetivos, ¿cierto? Es orientar, guiar el comportamiento de los colaboradores. ¿Para qué? Para que haya cumplimiento de objetivos. Si a mis colaboradores yo les tengo un buen modelo de desarrollo cultural, ¿cierto? O un modelo organizacional de cultura, pues ellos van a trabajar muy motivados, ¿cierto? Y seguramente los objetivos de la organización van a ser positivos. Pero la cultura como modelo dentro de una organización debe tener unos límites. Primero, transmitir un sentido de pertenencia a los miembros. Ese modelo debe transmitir eso, que mi colaborador sienta su empresa como mi empresa. ¿Se acuerdan cuando hicimos el taller en investigación de mercados con Starbucks? ¿Sí se acuerdan? ¿O con Walt Disney? ¿Sí se acuerdan, jóvenes, los que están viendo conmigo investigación de mercados? ¿Qué decían, por ejemplo, con Walt Disney? Sí. Que los colaboradores tenían que sentir su empresa. Y en Starbucks, la empresa de coffee, lo mismo. El colaborador tiene que sentir su empresa. Segundo, el otro límite es que debe facilitar la creación de compromiso personal, ¿sí? Y evitar a lo máximo los intereses egoístas del individuo. Qué triste es ver una vez en las organizaciones que un grupo de trabajo diga, no, nosotros sí estamos sobrados, y el otro grupo de trabajo
va en la mitad de su trabajo, ¿cierto? En un 50%. Qué bueno sería escucharle a ese grupo diciendo, ven, ¿en qué le ayudamos? ¿En qué te podemos colaborar? Porque finalmente es el mismo objetivo para los dos, ¿o no? ¿Quién me dice? ¿Es el mismo objetivo organizacional para los dos? ¿Quién me dice, jóvenes? Sí, señor. ¿Por qué? Sí, profe, claro. Pues es que es una sola, la empresa. Muy bien, es que es una sola. Y si X grupo no cumple con los objetivos y Y sí, al final no tenemos producto, tenemos 50-50, ¿sí o no? Y vamos a tener clientes inconformes. Y si hay clientes inconformes, pues no hay ingresos, no hay ventas. Y si no hay ventas, ¿cómo le pago yo a mis colaboradores? ¿Cierto? Pues miren hasta dónde y cómo es importante buscar la creación de un compromiso y que se, a lo máximo, minimizar esos intereses egoístas del individuo. Otro límite que tenemos que tener definido es que hay que incrementar la estabilidad del sistema social, ¿cierto? Puesto que si nosotros creamos ese vínculo de estabilidad, pues proporcionamos normas adecuadas para el deber hacer y decir de los empleados. Entonces, jóvenes, ¿les quedó muy claro todo? Julián, Sí, señor, Laura, profe. bueno. Profe, qué pena, ¿incrementar la estabilidad de qué? Incrementar la estabilidad de los colaboradores. Es decir, esas empresas que quieren durar con un colaborador un mes, 3 meses, 2 meses, eso es pésimo para crear cultura organizacional, ¿cierto? Porque nadie va a tener sentido de pertenencia, ¿sí o no, jóvenes? Nadie va a querer trabajar los 3 meses porque le paguen nuestro sueldo y chao, pero nunca hubo un compromiso de fondo, ¿cierto? Por eso la organización debe proporcionar normas adecuadas que le definan el hacer y el decir a los empleados. Bueno, hablemos un poquito. La próxima semana ya tenemos el examen, ¿no? Bueno, ¿de qué va a ser el examen? De lo que hablamos hoy. Les voy a mandar un tallercito para que lo lean sobre cultura organizacional y sobre eso hacemos el examen. ¿Listo? Y vamos a hacerlo, de forma oral, face to face, a través de esta plataforma. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, bueno, en el Classroom, en esta asignatura les coloco la lectura y con base a eso hacemos el examen. Y revisamos cuántas notas tenemos con ustedes. Venga, me reviso. Uy, no tenemos ni una, jóvenes. Ni una, profe. Uy, no. Bueno, entonces yo veré con esta. 5 para todos y yo veré cómo nos vamos con ese taller, con esa lectura y con base a eso lo hacemos. ¿Listo? Listo, profe. Me interesa es que ustedes aprendan y se den buenos conceptos para que sean los mejores chefs de este país y ojalá a nivel internacional. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Joven, nos vemos a las 8:10. Nos vemos a las 8:10 en investigación de mercados. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ya nos vemos en investigación de mercados. Chao, los que no, chao, hasta la próxima semana. Profe. Señora. Profe, es que, qué pena, la semana pasada yo creé el grupo, pero no lo tengo a su merced. Bueno. Por favor, ¿me regala su contacto para agregarle? Bueno, ya mismo se lo envío por el chat. Ya le mando Muchas gracias. No, a ti, muchas gracias, señorita. Profe, otra preguntita. Señora. ¿Tú nos compartes las grabaciones? Sí, no? quedan colocadas en el Classroom, ¿no? ¿Yo? Acuérdense en eso. Sí, porque es que la de 15 días no apareció, profe, por eso preguntaba. Voy a revisar a ver qué pasó. Bueno, menos mal que me diste, ¿oyó? Bueno, pero listo, gracias, yo las profe. coloco allá, 303-29-71-86. Celular. Muy amable. Bueno, no te preocupes, profe. Digamos. Listo, Alejandra, ya te envié ahí mi contacto, ¿listo? Bueno, profe, muy amable. Bueno, un abrazo a todos y ya nos vemos a las 8:10 en investigación. Que estén muy bien, buena noche.